Buenas tardes, arrancamos el Market Podcast de hoy con la Reserva Federal entrando en una nueva fase de dependencia de los datos, donde todas las miradas estarán puestas esta semana en los datos de inflación de Estados Unidos para poderse hacer una idea sobre cuánto más subirán los tipos de interés el Banco Central o de cuándo optarán por hacer esa pequeña pausa en las subidas. Como siempre, este podcast es posible gracias al broker de CFDs Markets.com. 3, 2, 1, go. Simplytradingwithmarkets.com. La realidad es que vamos a reaccionar a lo que muestran los datos. Esto han sido declaraciones de Powell la semana pasada, a lo que añadió que la Reserva Federal puede tener que subir los datos más de lo que se estima en los mercados. Dos informes sobre la inflación publicados esta semana van a ser fundamentales para ver esos próximos pasos sobre la Reserva Federal americana que dará en los próximos meses. Respecto a los eventos de la próxima semana, serían los siguientes. Comenzamos el lunes con la mirada puesta en la inflación y, por supuesto, el anuncio del IPC suizo. En Bruselas, por otro lado, van a dar comienzo esas reuniones de los ministros de Economía de la Eurozona y, por otro lado, también se esperan datos sobre la inflación en el sector mayorista alemán. Más tarde se espera el Producto Interior Bruto preliminar de Japón. Pasamos al martes, los datos sobre la inflación de Estados Unidos va a ser el evento más importante de esta semana, con los mercados a la expectativa de más signos de desinflación y el IPC ha descendido al 6,5% desde ese 7,1% de hace un mes aproximadamente, lo que alimenta esta esperanza de que la Reserva Federal empiece a reducir esa marcha y detenga esas subidas de tipos que estamos acostumbrados a ver últimamente. Muchos datos se van a centrar en el nivel de inflación subyacente, pues principalmente en el intermensual, que aún está situado en un 0,3% más. Durante la noche se van a esperar saber esos datos sobre las expectativas de inflación en Nueva Zelanda antes de conocer los últimos datos sobre el desempleo y las ganancias en Reino Unido, algo que puede indicar bueno, 3, 2, 1, va. Muy buenas tardes, arrancamos el Market Podcast de hoy con la Reserva Federal entrando en una nueva fase de dependencia de los datos. Todas las miradas van a estar puestas esta semana en esos datos de inflación de Estados Unidos para podernos hacer una idea sobre cuánto más podrían subir los tipos de interés y sobre todo cuándo podría ser esa posible pausa a las subidas. Como siempre, este podcast es posible gracias al broker de CFDs Markets.com. La realidad es que vamos a reaccionar a lo que muestran los datos. Esto han sido declaraciones la semana pasada de Powell, que además añadió que la Reserva Federal puede tener que subir más los tipos de lo que estima el mercado. Así que muy atentos a lo que ocurra esta semana, ya que dos informes sobre inflación también van a ser publicados y van a ser fundamentales para poder ver esos posibles pasos que tome la Reserva Federal en los próximos meses. Respecto a los eventos clave de la semana serían los siguientes. Empezamos con el lunes. La semana empezará con la atención puesta en la inflación y en el anuncio de las cifras del IPC suizo. Por otro lado, en Bruselas van a dar comienzo las reuniones de los ministros de Economía de la Eurozona. Y por otro lado, también se esperan los datos sobre la inflación en el sector mayorista alemán. Más tarde vamos a ver los datos del PIB preliminar de Japón. Nos vamos al martes, donde los datos sobre la inflación en Estados Unidos va a ser el evento más importante de toda la semana, con los mercados a la expectativa de más signos de desinflación. El IPC descendió
al 6,5% desde ese 7,1% que veíamos el mes pasado, y esto alimenta esa esperanza de que la Reserva Federal empiece a reducir esa marcha y por lo menos detenga esas subidas de tipos que estamos acostumbrados a ver constantemente. Muchos van a centrar su mirada en el nivel de inflación subyacente intermensual, que se sitúa un 0,3 más alto. Durante la noche se espera saber cuáles serán las expectativas de inflación en Nueva Zelanda antes de conocer los últimos datos sobre desempleo y ganancias en Reino Unido, algo que puede incidir en los pares como la libra esterlina, mientras que los mercados se hacen una idea de cuáles serán los siguientes pasos del Banco de Inglaterra. Nos vamos al miércoles, donde Estados Unidos sigue estando en el punto de mira con las cifras más relevantes sobre ventas minoristas y el índice Empire State de producción industrial. La actividad empresarial se ha contraído bruscamente en el estado de Nueva York, según la encuesta de enero de 2023. El índice oficial de condiciones empresariales cayó 22 puntos hasta el menos 32,9, que es el nivel más bajo desde mayo de 2020, que fue el punto álgido de la pandemia. Por otro lado, las ventas minoristas mostraron una caída en diciembre más bruscas de lo habitual, con un descenso del 1,1%, es decir, un menos 0,7% del subyacente, mientras que la economía estadounidense da signos de estar perdiendo ese impulso que estábamos viendo en las últimas semanas. Respecto al jueves, lo siguiente que vamos a ver en la agenda va a ser el dato de precios de producción, el PPI de Estados Unidos, que los inversores lo perciben como uno de los principales indicadores de inflación de bienes de consumo. El PPI se incrementó un 6,2% en diciembre, lo que supone una caída brusca desde el 7,3% de noviembre, con el índice alcanzando su caída máxima en nada más y nada menos que 2 años. Tanto inversores en dólar alcistas como inversores en capital bajista esperan ahora más señales de desinflación. Y por último nos vamos al viernes, a la expectativa de la anunciada declaración del gobernador Lowy del Banco de Australia, donde los pares del dólar contra el dólar americano pueden estar preparándose para empezar a ver mucho movimiento. Para el inicio de la sesión europea también se van a esperar el informe de ventas minoristas en Reino Unido y poco después el anuncio de la inflación del IPC francés. No se espera mucho de la sesión estadounidense, salvo el importante índice Conference Board y posiblemente el primer informe de política monetaria bianual de la Reserva Federal Americana. Y como recomendación final, busca un calendario de noticias, como por ejemplo el de investing.com, después ve a la aplicación de markets.com, abre los gráficos y marca una línea vertical en la hora exacta del anuncio de esos datos para estar actualizado y sobre todo tener claro cuáles son los movimientos de máxima volatilidad en la sesión que verás esta semana. Un saludo y nos vemos la próxima semana.